¿Cuántos de ustedes han estado viendo quizá algún deporte en las Olimpiadas, algún deporte que te gusta? ¿No? La mayoría quizás vóley, atletismo, etcétera, etcétera. Y si tú te habrás dado cuenta, a ninguno le gusta perder. Igual a ninguno de nosotros nos gusta perder. Y yo sé que acá los hermanos y hermanas de la iglesia saben quiénes son aquellos que cuando pierden se ponen rojos, quieren llevarse la pelota, no se despiden. Quiero decir, algunos que son un poquito picones, ¿verdad? Ya no tengo que decir nombres porque hemos jugado tantas veces que ya nos conocemos, ¿no? Y es que nos gusta ganar, hemos sido de alguna forma creados para ganar. Y de esto quiero hablarte en esta noche, porque Dios quiere que vivamos una vida de victoria. Dios quiere que seamos vencedores, pero no solamente que cantemos de ello, no solamente que lo leamos, sino que realmente sea una realidad en nuestra vida. Por eso el título de hoy es La victoria está a tu alcance. La victoria está a tu alcance. Pero como un buen entrenador le diría a su gimnasta y como han puesto a la jugadora de vóley, al de básquet, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, hablando del vóley, ¿no? De rato en rato están jugando, pero ¿qué pasa cuando empiezan a perder? Si están perdiendo, el entrenador las está mirando a las voleibolistas o a los voleibolistas y después pide tiempo, ¿no? Un tiempo técnico. ¿Y qué cree que les dice en ese tiempo técnico a los jugadores? ¿No? A las jugadoras las llama y le dice, ay, qué bien, sigan, la intención vale. O les dice, ya, lo que vale es participar. O les dice, no sé, que peínense un poquito porque el cabello está desajustado, ¿no? O toma una liguita para que te pongas. No, el entrenador las llama para darle indicaciones, instrucciones, para quizás decirles lo que están haciendo mal o decirles cómo podrían hacerlo mejor, ¿cierto? Para eso son las instrucciones. Y muchas veces Dios en nuestra vida hace eso. Todos los días vivimos esta vida, todos los días avanzamos, hacemos, somos padres, esposos, hijos, estudiantes, trabajadores, etcétera, y estamos avanzando en esta vida, pero a veces esta vida no está produciendo lo que debería producir o no estamos ganando y Dios tiene que hacer un tiempo técnico, un tiempo fuera, ¿no? Pero no es para condenarnos ni para acabar el partido, ¿no? O sea, el entrenador no las llama a un lado a las deportistas para decir, miren, ustedes están haciendo mal y no sirven para nada. No, no es para condenarlas, sino es para que puedan corregir, no puedan avanzar. Y así nosotros a veces tenemos que hacer un alto y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal o qué podemos mejorar? Y no otra vez con el fin de vamos a decir, de sentenciarnos al fracaso, sino todo lo contrario para poder mejorar, ¿no? Porque como cristianos sabemos si realmente estamos viviendo una vida sin gozo, sin paz, donde realmente nos hemos desconectado de Dios. Cada uno sabe eso. Cada uno sabe, ¿no? Que yo me digo cristiano, pero no estoy conectado con Dios, no tengo paz, no tengo gozo. ¿Qué pasa? ¿No? Y lo peor que podemos hacer es pretender que estamos jugando bien. Lo peor que podemos hacer es pretender, el partido va bien, ¿cuánto van perdiendo? Vamos 20-3, pero vamos a seguir pretendiendo que todo está bien. No, no debemos de pretender. Y yo creo que Dios quiere hablarte a ti y a mí esta noche
Y otra vez no en un tono condenatorio, sino mostrándonos que la victoria está a nuestro alcance si jugamos según sus reglas. Amén. Acompáñenme a Romanos, por favor, capítulo 8, en sus Biblias. Romanos, capítulo 8. Así es como pone Juan Carlos, a veces el entrenador tiene que interrumpirlos para animarlos, ¿no? Sobre todo, a veces se han dado cuenta, antes, ¿se acuerdan cómo se bajoneaba nuestro equipo de fútbol cuando iba perdiendo? Parecía que tiraban la toalla, ¿no? No se recuperaban. Si ni bien iban perdiendo, no se recuperaban. O cuántos los más antiguos, ahí está, me viene a la memoria, ¿no? Cuando Perú ganó la de plata en Corea, fue Seúl, el equipo de vóley, contra las rusas. ¿Ustedes se acuerdan el entrenador ruso cómo les hablaba a las rusas? ¿Cuántos se acuerdan? Por supuesto, tienes que tener más de 40 años, creo, para recordar esto. ¿Se acuerdan el entrenador ruso cuando estaba jugando con Perú, cómo les hablaba a sus jugadoras? ¿Verdad? Cómo las trataba de despertar, llamar la atención, les gritaba. Uno pensaba que en cualquier momento les iba a pegar. Al final ganaron y estaban todas felices. Romanos 8. Espero que ya lo hayan encontrado. Ya saben mis colaboradores. Las iban a mandar a Siberia, dice Juan Carlos. Mis colaboradores pongan ahí los pasajes en el chat. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La carne, ¿verdad? Es la naturaleza pecaminosa que busca gratificar al cuerpo y sus deseos, agradar al cuerpo, ¿no? Y las cosas del Espíritu son la voluntad de Dios, sus propósitos. Los que son de la carne piensan, dice, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué pasa? El que se ocupa del Espíritu dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios, ¿qué es esto de designios? ¿No? Los propósitos, intención o plan para realizar algo, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que estamos hablando de vivir en victoria. No podemos alcanzar la victoria si vivimos en la carne o, como decía aquí, con ese tipo de mente que se ocupa en la carne, ¿no? Que se ocupa en la carne, como decía, los que piensan en las cosas de la carne. Y Dios no se agrada con ese tipo de vida, ¿no? Cuando nuestra mente solo está en las cosas de la carne, espiritualmente no vas a experimentar gozo, espiritualmente no vas a experimentar paz, no vas a experimentar victoria, es lo que nos dice acá. Porque la mente carnal no se queda en un pensamiento, sino luego se convierte en una imposibilidad. Dice, la mente carnal no puede agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? No obedece a Dios, se opone a Dios, ignora a Dios, huye de Dios, se molesta con Dios, tuerce lo que Dios dice con tal de justificar sus acciones. O sea, de pronto te encuentras haciendo cosas que de repente no querías hacer, pensando cosas que de repente no querías pensar.
oponiéndote a Dios. Y tú dices, ¿por qué ahora hay esto en mi vida? ¿Y por qué no hay paz, gozo en mi vida como debería de haber? Pues todo no empieza ahí, sino que estás pensando primeramente en las cosas de la carne. Ahora, cuando uno recién lee la Biblia y encuentra esto, por ejemplo, uno dice que hay que luchar contra la carne y uno no conoce el lenguaje bíblico, lo primero que uno relaciona la palabra carne de la Biblia es con la carne, ¿no? La carne que comemos como carnívoros. Y podemos usar esa figura para hablar justamente de los animales carnívoros, ¿no? ¿En qué consiste? Porque fíjense, ¿en qué consiste la vida del animal, de un animal carnívoro? ¿Qué tiene en su mente solamente un animal carnívoro? Comer, un lugar donde dormir y procrearse. Esa es la mentalidad del animal, ¿no? Si es salvaje o comer, para eso vive, para comer, para procrearse, cruzarse y para dormir, buscar un sitio donde dormir. Si tú te das cuenta, el animal no se acuesta en un lado y se pone a pensar en la justicia de Dios, en el amor, en la paz, en la misericordia o en ninguna de esas cosas. Y esto tiene que ver porque recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 6:25, cuando él dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro tiempo, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. O sea, en mi traducción popular, Jesús le está diciendo: no vivas como un animal, no seas animal, ¿no? Como diría alguien. No vivas como un animal. Un animal se ocupa de eso, solo quiere su carne, procrearse y un lugar donde dormir. Así que él está diciendo: no vivan de esa forma. Jesús nos dijo que nos ocupemos primeramente de su reino y su justicia, ¿no? Entonces la pregunta es esta: ¿en qué estás enfocando tu vida? ¿Qué es lo que ocupa principalmente tu mente, tus pensamientos? ¿Qué es lo que ocupa principalmente tu mente, tus pensamientos? Algunas personas lo que más ocupa su mente es su apariencia, cómo se ven, cómo los demás lo ven, la moda, etcétera. ¿No? Hay una obsesión muchas veces, ¿no? Por la apariencia personal. Otros piensan principalmente en el dinero, ¿no? En si falta, en cómo conseguir más, y si tenemos más donde guardar, en las cosas que tienen los demás, en el reloj que tiene tal persona, en el auto, en los zapatos. Mayormente están pensando en eso. Una buena pregunta es: si tú ves tu lista de seguidores, ¿no? O sea, a quienes tú sigues en TikTok, en Instagram, en YouTube, ahí ya tú tienes la respuesta a cuál es tu principal inclinación. ¿Cuál es tu principal inclinación? ¿Y qué es lo que mayormente piensas? ¿Qué es lo que mayormente ocupa tu mente? Y como decía ahí, si piensas en las cosas de la carne, lo único que heredas es muerte. Mas si piensas en las cosas del Espíritu, dice que es vida y paz. Así que sea cual sea nuestro principal pensamiento, si nuestro principal enfoque son las cosas de esta vida, no podemos vivir en victoria. No vas a poder experimentar victoria espiritual, la victoria que Dios tiene para ti. Sino tu carne va a poder sobre ti. No vas a poder controlarla. A la carne, dice, nadie puede controlarla. La carne no se somete a Dios.
Y como dice, ¿no? La prioridad del reino de Dios, dice, leímos en Romanos 8:6, dice, el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Vida y paz. Ese es todo lo que realmente necesitamos en esta tierra antes de ir al cielo, ¿verdad? Y en el cielo experimentar ya la presencia de Dios y una vida completamente diferente. Pero esta victoria Dios la provee para aquí mientras estamos en la tierra, que podamos vivir con vida y paz. Vida y paz. Y tú dirás, pero pastor, es que yo no tengo control de mi mente, de lo que pienso. Sí, sí tienes control de tu mente. Dios te hace responsable de en qué ocupas principalmente tu mente. Dios te hace responsable a ti de esto, en qué dejamos que la mente se ocupe. Y hace un tiempo vi un post que alguien puso sobre esto, sí, que se los voy a mostrar. Si pueden verlo en la pantalla, es un avión que tiene muchos puntitos rojos. Sí, sí lo ven, ¿verdad? Se ve, sí, sí veo que en Facebook. Un avión que tiene muchos puntitos rojos, ¿ok? ¿Cuántos han escuchado del sesgo del superviviente? Y ahora van a ver por qué tiene relación el sesgo del superviviente. ¿Cuántos han escuchado de ese término, sesgo del superviviente? Y voy a tratar de explicarlo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados trazaron este dibujo, un mapa de los huecos de las balas de los aviones que eran alcanzados por el disparo de los nazis. Los aviones que retornaban veían que la mayoría cantidad de balas habían caído en esas zonas, ¿no? Cuando regresaban del combate. Entonces lo que buscaban era fortalecer los aviones, reforzando esas áreas donde habían recibido más artillería enemiga, ¿no? Entonces, para que cuando los vuelvan a enviar puedan resistir más ataques. Así que lo primero que se les ocurrió fue reforzar, voy a mostrarles otra vez, y reconstruir estas áreas. Acá está el dibujo. Estas áreas, ¿no? ¿Para qué? Para que ese era el lugar donde habían recibido más balas, entonces reforzarlas para que, vamos a decir, duren más tiempo en el aire, ¿no? Donde habían más puntos rojos, que era donde habían recibido más balas. Así que esta aparentemente era una deducción lógica. Después de todo, esas eran las áreas más afectadas. Pero un matemático llamado Abraham Wald sacó una conclusión diferente. Los puntos rojos representaban el daño solo a los aviones que habían retornado, no a los aviones que habían sido derribados. Así que las áreas donde realmente debían reforzar eran los lugares donde no había puntos, porque esos eran los lugares donde los aviones no habían sobrevivido a los disparos. ¿Verdad? Si todos esos puntos rojos es donde están los disparos, pero los aviones retornaron, más bien no hay que reforzar esas áreas, sino más bien las otras áreas, porque son las otras áreas realmente donde han caído los disparos y esos aviones no han podido regresar. A ese fenómeno se le llama el sesgo del superviviente. Es cuando nos enfocamos en las cosas que sobreviven en vez de enfocarnos en las que no.
cuando nos enfocamos en las cosas que sobreviven en vez de enfocarnos en las que no. Y entonces mi pregunta es, ¿en qué te enfocas cuando estás en problemas? ¿En qué te enfocas cuando estás en crisis? ¿En qué te enfocas cuando te falta paz, cuando te falta gozo? ¿En qué te enfocas cuando las relaciones se deterioran? ¿En qué te enfocas cuando hay problemas? ¿En qué nos enfocamos? Y hermanos, yo pensando en esto, claramente casi siempre nos enfocamos en el lugar equivocado. Tratamos de reforzar el lugar equivocado, tratamos de cubrir el lugar equivocado y continuamos siendo derrotados. Continuamos siendo derrotados. Y como dice acá, si más estamos enfocados en las cosas de este mundo, en las cosas de esta vida, sea por nuestra realidad, por lo que vemos, por nuestra escasez, todo, en realidad, como dice la palabra, y la palabra lo dice tan claramente en 2 Corintios 4:18, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Como dice la Reina Valera, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué debemos de reforzar cuando estamos en derrota? ¿Qué debemos de reforzar cuando no tenemos gozo, cuando no tenemos paz, cuando no tenemos... No es por nuestras circunstancias, no es porque de repente tenemos menos, tenemos más, no es porque tenemos enemigos. Muchas veces pensamos que, yo soy infeliz porque tal persona me hace la vida imposible. Yo no tengo gozo porque nací en este país. Yo no tengo paz porque, no sé, tengo que trabajar. Muchas veces pensamos que la razón de nuestra derrota son esos puntitos rojos y esos puntitos rojos no son la razón de nuestra derrota. No tenemos que reforzar eso. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que reconocer que hay algo en nosotros que necesita ser corregido. Hay algo que necesito llevar a la cruz. ¿Cómo estoy gastando mi tiempo? ¿Cómo estoy gastando mi mente? ¿Cómo estoy pensando? ¿Estoy realmente, Cristo está viviendo en mí o lo he puesto a un lado? Si quiero tener victoria, tengo que jugar conforme a las reglas. A las reglas. ¿Qué debemos reforzar en nuestra vida contra los ataques del enemigo? Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. La vida no mana de si me va bien o me va mal. La vida no mana si mi situación familiar es perfecta. La vida no mana si tengo muchos seguidores o no tengo muchos seguidores. La vida no mana de nada de esas cosas, si tengo enemigos o no tengo enemigos. A veces decimos, soy infeliz en mi matrimonio. ¿Por qué? Por el otro. No, la vida no mana de nadie. La vida mana de adentro. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice de su exterior, no dice de su hermano, no dice de su esposo, no dice de su esposa, no dice del abuelo, no dice de la billetera. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y justo esta semana estaba compartiendo con un hermano, nos contaba él las dificultades que tiene en su diario vivir. Y eso es lo que se venía, ¿no? Como antes santos de Dios, hombres de Dios han podido vivir una vida de victoria porque descubrieron el secreto que aún en medio de las dificultades, la vida manaba
de adentro de ellos, ¿no? Y hablamos de Juan Bunyan, que estuvo en un calabozo donde ni se podía ni parar, ¿no? Como ese calabozo de abajo que hay en la Inquisición. ¿Cuántos han ido? Hay un calabozo que es bien chiquito, que entra sentado nomás. Y durante mucho tiempo estuvo ahí el que escribió El progreso del peregrino. Pero él dijo, ¿no? Donde Dios esté es el cielo para mí, en medio de ese calabozo. E inclusive, ¿no? Hablamos de personas que ni siquiera son cristianas, que encontraron, como seres humanos, encontraron también esta llave, ¿no? Y hablamos de Nelson Mandela, ¿no? Cómo estuvo 18 años en prisión por sus creencias, ¿no? De la igualdad en Sudáfrica de la raza. 18 años. A cualquier persona que la meten 18 años a la cárcel va a salir amargada queriendo matar a los que lo pusieron preso injustamente por 18 años. Sin embargo, él salió para unificar a su país. Que yo sepa, él no era cristiano, no era creyente, no lo hizo por el Espíritu, ¿no? Pero si un ser humano inclusive puede entender, ¿verdad? Y como decíamos, él fue el que dijo, ¿no? Odiar a alguien es tomar veneno para que el otro se muera. Si él pudo entender estos principios, que son principios de la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros que nos llamamos hijos de Dios, cristianos? Y este sesgo del superviviente se llama, y puedes buscar, hay videos de todo, ¿no? Me he dado cuenta que es una estrategia muy usada por el diablo para hacer infelices a los cristianos. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a los jóvenes, el diablo, ¿qué trata de hacer? Trata de saturar a los jóvenes para que se enfoquen su vida, para que se enfoquen en la vida de otros jóvenes como ellos, pero que son actores, actrices, cantantes, youtubers, famosos, jóvenes como ellos, pero famosos, y que ellos se convierten en el modelo a seguir, a imitar, a vestir, a posar, ¿no? Mientras que hay millones, billones de jóvenes comunes y corrientes que no físicamente tienen defectos, vamos a decir, no ganarían ningún concurso de belleza, sin fama, y no son, vamos a decir, en teoría, donde deberíamos enfocarnos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, ¿verdad?, en los famosos, estamos enfocados en los demás jóvenes y no nos enfocamos en los jóvenes comunes y corrientes, que por cantidad son mucho más. Y esto hace que como joven yo imite o yo trate de ser como un youtuber, como alguien, un TikToker, como dicen ahora, pero por estar concentrados en ellos no he construido ninguna relación significativa con un joven de mi edad que se llegue a convertir realmente en un amigo, alguien a quien yo pueda ir y pueda pedir inclusive consejo o llamar en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque por seguir a los puntitos rojos no tengo relaciones significativas. Y uno lo ve tanto en la juventud de hoy o tanto con las personas que no conocen a Dios. No hay verdaderas relaciones. ¿Por qué? Porque para tener una verdadera relación necesitas pasar tiempo con esa persona. No es por TikTok que tú haces una buena relación, no es por YouTube. Tienes que llamarla y tú dices, pero ¿para qué voy a llamarlo? Nosotros ahora nos comunicamos solo por WhatsApp. Ya, entonces vamos a decirlo así, ¿no? Los jóvenes solo se comunican por WhatsApp o por mensaje de texto. ¿Qué va a pensar entonces tu amigo cuando tú lo llames? Va a decir, wow, ¿sí o no? Si ahora solo se comunican por texto o WhatsApp, va a decir, va a ver tu número, ¿aló?
aló, sí, va a escuchar tu voz y va a decir, y tú le dices, oye, ¿qué haces? ¿Y cómo estás? Quiero que sepas que estoy orando por ti, quiero que sepas que Dios te ama, no sé, te puse... Cuando tu amigo cuelgue, va a decir, qué alucinante, qué ha pasado. Pensé que había algún accidente, pensé que había algo. O sea, más bien, lo que no se hace, si lo haces, va a llamar más la atención y va a quedar más, ¿sí o no? Va a quedar más grabado. Pero no solo con los jóvenes, ¿no? Los adultos, con los adultos también. La familia, ¿no? Muchas veces queremos que la familia no tenga defectos y no nos hemos visto al espejo, ¿no? Y hablo de familia no solamente de tu casa, hablo de tus cuñados, tus cuñadas, tus abuelos, tus tíos, ¿no? A veces pensamos que, bueno, no, tienen que ser perfectos o todo tiene que ser como nosotros queremos. Pero como decía, muchas veces nos enfocamos en el lugar incorrecto. No vemos como deberíamos ver. No vemos lo escondido. No vemos Vemos solo lo evidente, vemos lo que ven todos. ¿Mm? Vemos lo que ven todos. Y de ahí vamos a ir a alguien a que nos aconseje, ¿verdad? Que no ve. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y dice, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos, el reino de Dios, hermanos, ese reino que es de gozo, de paz, dice que es como un tesoro escondido. No todos lo ven, no todos lo hallan, no todos lo disfrutan. Pero dice que aquel que lo halla, lo vuelve a esconder, no lo deja ahí nomás tirado, lo vuelve a esconder y dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Acá hay algo tremendo, ese es Mateo 13:44. Mateo 13:44. Yo estoy seguro que ese campo donde está ese tesoro no es un campo necesariamente atractivo, de repente es un terreno, ¿verdad? Que el tesoro está escondido, así que el campo es un campo de lo más normal. Y todos dirán, ¿y por qué este está invirtiendo en ese campo? ¿Por qué este invierte todo lo que tiene? Dice, no, vende todo lo que tiene, o sea que cuesta, ¿no? ¿Por qué este hombre vende todo lo que tiene para comprar un campo? ¿Por qué? Porque los demás lo único que ven es el campo. El único que ha visto el tesoro es él y lo ha vuelto a esconder. Así en nuestra vida cristiana, algunos dicen, pero ¿por qué este es cristiano? ¿Por qué no, él no toma, no va a fiestas, no juerguea, no le saca la vuelta a su mujer? Qué aburrido, tiene un campo donde no hay nada aparentemente. Sí, aparentemente, pero lo que no saben es que hay un tesoro que vale más, que me ha costado todo, que vale más que todo, y por eso he comprado ese campo. Así que no me importa si los demás piensan que soy aburrido, no me importa si los demás piensan que soy anticuado, no importa si los demás piensan que por ser cristiano me estoy perdiendo, ¿verdad? Hoy se está perdiendo el mundo, se está perdiendo los deleites del pecado, no importa. ¿Por qué? Porque he encontrado algo, un tesoro que está escondido.
En esta semana, a ver, vamos a hacer un ejercicio para que no tengas que ir tan lejos. De acá a 7 días atrás, estamos domingo, desde el domingo pasado, ¿verdad? En esta semana, ¿qué es lo que ha estado ocupando más tus pensamientos, tu mente? ¿Qué es lo que ha estado ocupando principalmente tu mente, tus pensamientos? Y a veces pensamos que porque hemos estado pensando en algo que no necesariamente es pecaminoso está bien. No, no necesariamente. Pero si no has estado pensando primero o principalmente en las cosas de Dios, en el reino, en las cosas del Espíritu, eso es lo que produce vida y paz. Y eso es lo que te da victoria. Y la palabra de Dios, ahí en Romanos, volviendo a Romanos 8, él empieza diciendo, ¿no? Empieza mostrando estos dos caminos que tenemos para vivir, pero luego nos anima en el versículo 9, y voy a leer corrido por el tiempo. En el versículo 9, en adelante, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice el versículo 10, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, fíjense, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la vida pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que la palabra no nos deja en derrota, sino nos muestra que si somos cristianos, estamos a cargo. Si somos cristianos, podemos hacer algo al respecto. Hay una salida. Dios, el Espíritu de Dios, nos va a dar el poder de ser diferentes y poder encontrar la victoria por vivir en el Espíritu. Pero recuerden que todo comienza con en qué me ocupo, en qué ocupo mi mente. Nuestra forma de pensar, nuestra meditación. Y para esto también tienes que sacar tiempo. Así como sacamos tiempo para asearnos, para bañarnos. Así como sacamos tiempo para comer. Así como sacamos tiempo para trabajar, así como sacamos tiempo para estudiar, así como sacamos tiempo para ir a algún sitio si tenemos que ir, tienes que sacar tiempo también para tu corazón, para el mantenimiento de tu vida. Y no solamente eso, no es que Dios está dividido, ¿no? Entre, vamos a decir, si yo saco tiempo para pensar en las cosas de Dios, buscar a Dios y de ahí tengo que ir a trabajar, ay, a Dios, te quedas aquí y yo me voy a trabajar, o Dios, te quedas aquí y yo me voy a estudiar, Dios, te quedas aquí y yo tengo que ir al mercado, todo. No, no es así. Dios quiere estar incluido en todo, aún en tus pensamientos de estudios, de trabajo, Dios está ahí. Dios está ahí. Y en la Biblia hay uno de los ejemplos más grandes es Daniel, Azarías, Misael,
y Ananías, ¿no? Los jóvenes hebreos, que dice que cuando ellos fueron llevados a Babilonia, ellos no quisieron contaminarse y ellos los pusieron a estudiar en la universidad, ¿no? Babilónica. Los cursos más bravos, ahí estaban ellos. Y dice la palabra que cada vez que el rey Nabucodonosor les consultaba sobre cualquier asunto, cualquiera, o sea, podía ir desde matemáticas hasta construcción, hasta clima, cualquier asunto que el rey les consultaba, que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, dice, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. A estos jóvenes que habían decidido poner a Dios primero en sus estudios, Nabucodonosor no le preguntaba Biblia, teología, nada, les preguntaba, tenemos este problema de riego, ¿qué hacemos? Tenemos este problema con el ejército, ¿qué hacemos? Tenemos este problema con los impuestos, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una ley que esto dice que cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que requería sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que sus compañeros de estudio. 10 veces mejores, creo que dice la traducción de la Reina Valera. Así que ahí tienes un ejemplo que Dios no solamente es un Dios de oración y de la Biblia, sino también es un Dios de todos tus asuntos, de todos tus asuntos. Dios quiere estar en tu trabajo, tus estudios, tus quehaceres, tu cocina, atendiendo a tu hijo, yendo de compras, etcétera, etcétera. Dios quiere estar en todos los asuntos porque todo lo tuyo le importa a Dios. La vida de victoria Cristo la ha ganado por nosotros. Está al alcance. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios y así podremos vivir en victoria. Amén.